Bueno, los temas que vamos a revisar, los temas que vamos a tomar en cuenta, el contenido de las clases, va a ser una anatomía breve de la columna vertebral, vamos a revisar la división y cómo se realiza el examen semiológico, ¿no? En este caso, la inspección estática, dinámica, palpar y algunos movimientos especiales. Acá ha habido un error, ¿no? Es la relación con niveles lesionales. Acá es nivel lesional, ¿no? Muy sensible esto. Ya. Entonces empezamos. Cuando hablamos de columna vertebral, ¿no? También es conocida como la espina dorsal, sabemos que es una estructura ósea compleja que se va a extender desde las bases del cráneo hasta la pelvis, ¿no? Entonces tenemos 33 vértebras individuales y estas van a estar divididas en regiones, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las regiones? De la columna vertebral, por anatomía, Sí. claro, ¿no? Cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígena, ¿no? Torácica o dorsal también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la columna vertebral? Hacer una función de soporte estructural, ¿no? Esto va a proteger la médula espinal y va a permitir un movimiento adecuado de la espalda y de extremidades también. Entonces, aquí tenemos la figura de la columna vertebral. Hemos dicho que se extiende desde la región craneal, la parte posterior, hasta la parte pélvica, ¿no? Entonces, tenemos la parte cervical, la parte torácica o dorsal, la parte sacra o coxígea, ¿no? Entonces, estas van a estar unidos por cartílagos, ligamentos, articulaciones, ¿no? Lo cual le va a permitir dar movilidad a esta columna. Entonces, aquí tenemos otra visualización, la parte cervical, la parte torácica, ¿no? La parte lumbar y en la parte pélvica, ¿no? Sacrocoxígea. Ahora, ¿cuánto mide en promedio en un adulto, ¿no? Porque en niños obviamente el tamaño es diferente. Eh, una extensión de 70 centímetros para una persona pues de 1,70 m, ¿no? El sacro, más o menos 12 centímetros, y va a ver los discos intervertebrales, ¿no? Que une vértebra y vértebra. Hay un 75% de componente óseo y un 25% que es fibroso, ¿no? Entonces tenemos 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 3 o 4 coxígeas, ¿no? Porque a veces están unidas. Acá las podemos ver y se denominan, por decir, las vértebras cervicales, la primera es la C1, ¿no? Toma la denominación de la inicial de vértebras cervicales, C1 a C7, ¿no? En el caso de las vértebras torácicas puede ser T1 o D. Por decir, si yo dijera T2 o T3, me estoy refiriendo a ¿qué vértebra? ¿De qué región? Torácico. Torácica, la que ocupa la segunda posición de arriba hacia abajo, ¿no? T1 hacia T12. Igual en las vértebras lumbares, L1 a L5, ¿no? Puedo decir, hay fractura o hay fisura a nivel de L4, ¿no? Entre L4 y L3 ya yo me ubico, ¿no? Y igual en la parte sacra coxis, bueno, esta generalmente no tiene una división porque suelen estar unidas, ¿no? Pero en el caso de haber esta división, sobre todo cuando son más pequeños o más niños, también se denomina de esa manera, ¿no? S1, S2, etcétera. Ahora, ¿cuáles son eh, las partes que va a tener, aquí debería ser la vértebra, ¿no? Bueno, la vértebra
en la columna vertebral. Entonces, vamos a tener un cordón espinal, que es la parte central, ¿no? La parte del nervio y la parte de los fascículos o ligamentos, ¿no? Igual vemos entre vértebra y vértebra hay la unión espinal, el ligamento que va a estar dentro entre apófisis y apófisis vertebral y el cuerpo vertebral, ¿no? Entonces tiene una parte nerviosa, una parte de ligamento y el espacio entre vértebra y vértebra. Ahora, la vértebra son los huesos de la columna vertebral, la parte dura. Su función es proteger a toda la médula espinal, ¿no? A toda la función nerviosa. Forma la parte rígida. De tal manera que al haber una lesión en cualquiera de esta región, puede dar sintomatología, ¿no? A nivel de la zona dañada, ¿no? No sé si habrán escuchado alguna vez cuando la persona se queda cuadriplégica. ¿Qué significa cuadriplegia? No puede El mover delgado o algún voluntario. ¿Qué significa? que no puede mover ninguna de sus 4 extremidades. Claro. Entonces, no moviliza, ¿no? Ni extremidades superiores ni inferiores, ¿no? Aquí el daño en la médula o la parte nerviosa es a nivel cervical, ¿no? Entonces, cuando se caen del caballo o los que tienen accidentes en moto, ¿no? Cualquier traumatismo que dañe esa columna vertebral cervical y daña por ende la médula en forma total o parcial, porque a veces si no es total puede haber recuperación parcial, ¿no? Pero si el daño o la sección es total, sí hay un daño, una cuadriplegia permanente, ¿no? Igual sucede en otras partes del cuerpo, ¿no? A nivel dorsal, a nivel lumbar. ¿Han escuchado de repente la ciática? El dolor ciático. ¿Habrán escuchado? Sí, Da adormecimientos en miembros inferiores, ¿no? El daño ocurre pues justo a nivel de los nervios ciáticos, ¿no? Ahora, los discos. Los discos son vertebrales, son estructuras blandas, ¿no? Forman como unas almohadillas que están ubicados entre vértebra y vértebra. ¿Cuál es la función de estos discos? Proporcionar una amortiguación, flexibilidad y soporte a la columna vertebral, ¿no? La médula espinal es la parte nerviosa, ¿no? Es un haz largo, tubular de nervios. Estos salen desde el tronco encefálico hasta la columna vertebral, ¿no? Y está protegido por el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tiene ligamentos, ¿no? Y estos están unidos al hueso. Entonces sirve para dar la transmisión de señales sensoriales y motoras, ¿no? Entre el cerebro y el cuerpo a través de nervios determinados o específicos. Ahora, también tenemos articulaciones facetarias, ¿no? Tenemos pequeñas articulaciones que van a conectar estas vértebras y permiten el movimiento de la columna vertebral. Y los ligamentos. Los ligamentos son bandas resistentes, fibrosas, de tejido conectivo que van a ayudar a sostener estas vértebras, ¿no? Le dan resistencia. Ahora, nuevamente repasamos, ¿no? Las 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, subcolumbares y las sacrocoxígeas, que vienen a ser 3 o 4. Van a ver, la columna tiene curvaturas anatómicas, ¿no? Si nosotros miramos a la persona en forma frontal, de frente, la columna cervical va a tener una curvatura convexa, ¿no? Y hacia la curvatura torácica, la parte posterior, también tiene otra curvatura a nivel lumbar y otra curvatura a nivel sacro. Entonces, dependiendo del lado donde la mires, si la miras de la parte anterior, frontal, convexa la cervical y la lumbar, y cóncava la torácica y la sacra, ¿no? Son esas 4 curvaturas anatómicas fisiológicas. Ahora, una vez ya conocido la parte anatómica, tanto de estructura y de funciones,
ya pasamos a ver cómo tenemos que revisar nosotros a nuestro paciente. Entonces, nuestro paciente tiene que estar descubierto idealmente en la parte superior para nosotros poder evaluar, ¿no? En el caso de tratarse de una dama, puede estar pues con el brasier, pero igual sin ninguna otra prenda para poder examinar adecuadamente, ¿no? Tenemos que observar la piel, tanto del tórax y propiamente de la zona de la columna, ¿no? Pigmentaciones, pueden haber malformaciones vasculares, vellosidades a nivel de la zona de la columna dorsal, que incluso a veces nos indican que hay alguna fístula, ¿no? Tenemos que ver si este tórax es simétrico o no, ¿no? Puede haber atrofia, a veces la musculatura puede estar hipertrofiada o atrofiada, lo cual da una apariencia de que el otro hemitórax, por decir, está más aumentado de tamaño, ¿no? Ya puede ser por causas anatómicas, que haya nacido la persona, el bebé con alguna lesión, ¿no? O causas traumáticas también, ¿no? Entonces, cuando el músculo no está desarrollado, o está disminuido de tamaño, atrofia, ¿no? O hipoatrofia, está disminuido un poco. Entonces, tenemos que ver en la inspección estática la altura de los hombros, ¿no? A veces si los dos hombros están al mismo tamaño o no. Ahora, si hay alteraciones de la curvatura, ¿no? Hemos dicho que tiene dos arcos convexos y dos cóncavos, ¿no? ¿Son convexos cuáles? Si miras de frente, la cervical y la sacra, ¿no? O la lumbar, ya. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Ya. Entonces, también pueden haber alteraciones en estas curvaturas normales, ¿no? Sobre todo son la cifosis se llama, ¿no? Cuando está muy aumentada en la parte dorsal o torácica, ¿no? La convexidad hacia la parte posterior o concavidad hacia la parte frontal, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Entonces, cifosis angular es lo que se menciona, lordosis fisiológica o patológica, ¿no? Generalmente se refiere a la parte lumbar, está muy acentuada esa convexidad mirando hacia la parte, desde la parte posterior, ¿no? Que puede ser patológico. Suele estar, suele estar aumentado sobre todo en raza negra, han visto que tienen mayor lordosis, ¿no? En algunos casos es muy aumentado. Ahí me pasé. Entonces acá logramos ver la lordosis fisiológica, ¿no? Y la columna vertebral recta y los hombros, ¿no? Que aquí me pareciera que un hombro estuviera más alto que el otro, pero pudiera ser por la foto. Entonces evaluamos, ¿no? Tanto de la parte anterior como de la parte posterior, ¿no? Ya. Entonces, aquí evaluamos eh, sin, sin polo, ¿no? La parte de la columna vertebral, la parte cervical, la parte torácica y la parte lumbosacra, ¿no? Entonces, aquí hay algunas alteraciones que le presento a la columna vertebral. Vemos la posición normal, el paciente en decúbito, la columna debe estar recta, ¿no? Y acá ya vemos las alteraciones en la columna. Cuando hay una desviación tanto al lateral, ¿no? Ya sea izquierda o derecha, se llama escoliosis, ¿no? Aquí, ¿cómo podrían describir que se presenta la alteración? ¿En qué zona y hacia qué lado? Donde figura el cursor. ¿Ven el cursor, no? Sí, es verdad. Ya. Entonces, la escoliosis, ¿a qué nivel está?
claro, lumbar, ¿no? Es una convexidad hacia, Izquierda. convexidad hacia la izquierda. Bien, ya. Entonces, aquí tenemos la posición normal, ¿no? Entonces, ven las curvaturas normales, pero aquí ya vemos una alteración, ¿no? En la cuarta imagen donde estoy señalando. Esta convexidad posterior muy marcada, fuera de lo normal, se llama cifosis, ¿no? Eso está en la región torácica o dorsal, ¿no? Que es dentro de las más comunes que solemos ver. Ya con el paso de los años se logran formar también las escoliosis, ¿no? Sobre todo si no hay una buena posición en el niño, en el momento de escribir, de estudiar, ¿no? O también a veces traumáticos, ¿no? Con los años también el adulto mayor va perdiendo esas curvaturas, sobre todo la lordosis fisiológica, la va perdiendo, ¿no? Esto puede traerle dolor en esa zona. Hay que hacer terapia y un buen diagnóstico, luego terapia adecuada, ¿no? Una columna sin las curvaturas anatómicas, obviamente va a tener dolor y de repente dificultad en la movilización de algunas extremidades, ¿no? Ya, eso es lo que es la inspección pasiva, ¿no? Inspección pasiva porque no he pedido al paciente ni que respire ni que se movilice, ¿no? Eso comprende la inspección pasiva. Luego viene la inspección activa. Yo ya voy a pedir colaboración del paciente, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que evaluar es la marcha del paciente, ¿no? Si el paciente deambula adecuadamente, ¿no? Puede movilizar sus extremidades y si al caminar no hay alguna alteración, alguna asimetría, alguna alteración en la columna o desviación, ¿no? La manera correcta de caminar es apoyar el talón medio y terminal, ¿no? Entonces, ahora, la marcha de puntas, cuando el paciente camina solo de puntitas, eh, y no ha sido así anteriormente, nos puede hacer sospechar que hay una alteración a nivel sacro, ¿no? Sacro, a nivel de la raíz sacra, ¿no? Luego tenemos la marcha en talones, ¿no? La marcha en talones también alteración en la raíz de L5, ¿no? La vértebra L5. Esto debe estar asociada a sensibilidad y reflejos, ¿no? Generalmente presentan adormecimientos. Hay alteraciones neurológicas, ¿no? Generalmente algunos por lesiones traumáticas y otros porque ya van creciendo alguna tumoración a ese nivel y hay una parte también que ya nacen con alguna alteración neurológica, ¿no? Ahora, ¿cómo debo inspeccionar esa movilidad articular? Entonces, estos son los principales movimientos de la columna vertebral, ¿no? Pregunta de examen. ¿Cuáles son los principales movimientos, no? Flexión, extensión, rotación, inflexión o flexión lateral, ¿no? Entonces, los movimientos de estas articulaciones entre las vértebras ocurren en tres planos, ¿no? Que es lo que vamos a visualizar, y alrededor de los ejes, ¿no? Cervical, dorsal, ¿no? Principalmente. Entonces, y esto se va a extender a nivel de las 33 vértebras. Por decir, voy a empezar con los movimientos primero de la zona cervical, ¿no? Aquí vemos qué movimientos podremos hacer a nivel cervical. ¿Todos? Flexión, ¿no? El cuello se va a dirigir hacia adelante, hacia atrás, extensión, el cuello hacia atrás, ¿no? Las rotaciones, tanto derecha como izquierda, ¿no? El cuello hacia ambos costados, ¿no? Y la inflexión ya no solamente es la región cervical, ¿no? Sino que parte de apoyo de la columna y el paciente se inclina hacia ambos lados, tratando de dirigir las manos, los brazos estirados hacia uno de los lados, ¿no? Tanto derecho como izquierdo.
Entonces, aquí evalúo la concatenación de cada una de las vértebras, ¿no? Y que haya una coordinación para este movimiento. Me puede permitir evaluar alguna deformidad que no se haya visto en la inspección pasiva, ¿no? Alguna tumoración o de repente la presencia de una hernia, ¿no? Entonces, estos son los principales movimientos que yo tengo que evaluar al examinar la columna vertebral. Me salté algo, creo. Ay, mi mouse está... Ya, está bien. Entonces, cuando evalúo columna cervical, entonces tengo que ver si hay limitación al movimiento, ¿no? Por decir, hago la flexión lateral hacia ambos lados y de repente hay dolor y el mentón no puede llegar haciendo esa angulación correspondiente, ¿no? Entonces, la flexión y extensión debe tocar la horquilla external, o sea, el mentón puede tocar la horquilla external, ¿no? Separarse más o menos unos 18 centímetros. Y aquí tenemos, lo que evaluamos aquí es la articulación occipito-atlantoidea, ¿no? Y la flexión lateral, tocar el hombro, ¿no? Con la oreja, más o menos un ángulo de 30 a 50 grados, es lo que nosotros evaluamos, ¿no? En cuanto a las flexiones laterales. Aquí estamos visualizando, ¿no? Se forma un ángulo entre el lóbulo de la oreja y la parte del hombro de 30 a 50 grados. Entonces, si hubiera dolor en este examen, tiene que ser obviamente suave, delicado, ¿no? No es que lo vamos a voltear al paciente o el paciente se va a voltear en forma brusca, ¿no? Entonces, puede ser que haya alguna alteración a nivel nervioso o muscular también, ¿no? Entonces, aquí evaluamos la flexión, ¿no? Llega el mentón hacia la parte de la horquilla external, se forma un ángulo de 30 a 45 grados. Y la extensión, ¿no? El ángulo hacia atrás igual es 35 a 45 grados, ¿no? Flexión, extensión. Inclinación lateral, ¿no? Esta inclinación lateral puede ser derecha e izquierda. Igual se forma una angulación de aproximadamente 45 grados, ¿no? Que debería estar dentro de lo normal. Ahí, me pasé mucho. Ahí. Ahora, los movimientos de rotación para la derecha y la izquierda, ¿no? Forma una angulación hacia el lado derecho e izquierdo de 60 a 70 grados, ¿no? Partiendo de nuestro eje central, obviamente. Y aquí evaluamos la columna dorsolumbar, ¿no? El paciente en decúbito se flexiona tocando con la punta de los dedos hacia los pies y podemos pasar nuestra mano evaluando toda la columna dorsal para ver si hubiera alguna protrusión, alguna fístula, alguna hernia, ¿no? Entonces, esta angulación de la columna es más o menos de 40 a 60 grados, ¿no? Y la flexión dorsal sí es un poquito menor. Ay, caramba. Ya. Ahora, evaluación. Me pasé. Esta es la que vimos, columna dorsolumbar. Ya en la columna dorsolumbar también evaluamos extensión, ¿no? La extensión, entonces se forma el eje. En la columna dorsal, 25 a 45 grados. Y en la lumbar, 20 a 35 grados. También va a depender de la edad, ¿no? Obviamente un adulto mayor de repente no va a poder mantener esta posición que un adulto joven, ¿no? Ya, inclinaciones laterales, hacia la derecha e izquierda, ¿no? El paciente flexiona hacia la derecha y hacia la izquierda y forma una angulación con el centro de 20 a 45 grados dorsal y de 20 a 30 grados la columna lumbar, ¿no? Es un poco menos. Rotaciones laterales, ¿no? El paciente rota hacia la derecha y hacia la izquierda. Debe llegar normalmente hacia 90 grados más o menos, ¿no? Si logra hacer esa rotación.
Entonces, cuando yo palpo la columna dorsal, ya después de la inspección ya me paso a la palpación. Aquí no hay ocultación, no hay percusión, ¿no? Se busca la presencia de dolor. Entonces se sitúa al paciente en decúbito ventral. Tiene que estar relajado, con los brazos flexionados, palpación del cuello, ¿no? Se coloca una almohada debajo en la parte superior del tórax. Y para la columna dorsal se puede bajar la almohada porque a veces la lordosis es muy acentuada, ¿no? Hasta el abdomen. Entonces, de esa manera se facilita la relajación de los músculos y se mantiene la flexión de la columna, ¿no? Se separan también las apófisis espinosas. Entonces vemos, ¿no? Aquí tenemos el paciente en decúbito ventral y comenzamos a examinar. Vamos a examinar músculos, vamos a examinar las apófisis espinosas, ¿no? Las apófisis espinosas son la parte posterior de la vértebra, ¿no? Y los ligamentos interespinosos. Se va a hacer una presión digital de todas las apófisis desde la parte cervical hacia la parte sacra, de tal manera que vamos a determinar si hubiera dolor o si hubiera alguna deformación, ¿no? Una de las alteraciones suele haber la espina bífida oculta, ¿no? Entonces, a veces hay como que doble sistema, doble apófisis, ¿no? Que hay doble salida. Puede haber espondilolistesis, que es cuando las vértebras están movidas, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás, o retrolistesis, ¿no? Retro es cuando están profundas y espondilolistesis es cuando están protruidas, ¿no? Luxación de estas articulaciones o fracturas de estas apófisis espinosas, ¿no? Y también se logra palpar primero en forma suave y luego con la digitopresión bilateral, ¿no? Esa es la palpación en la columna. Ahora, en la región cervical vamos a palpar que el cuello esté cilíndrico, céntrico, no solamente la parte cervical, dorsolumbar, sino también la parte muscular, ¿no? También se realiza la digitopresión. En la parte torácica, palpamos a nivel del esternón, ¿no? La parte, el esternón, la clavícula, a veces ha habido fractura de clavícula y se suele ver ese desnivel, ¿no? También se evalúa con la digitopresión. Entonces, palpación de clavícula y articulaciones, ¿no? Palpación de la escápula, entonces hago la digitopresión alrededor de todo el omóplato, ¿no? De la zona escapular o omóplato, ¿no? Palpación de las crestas ilíacas también, ¿no? Para ver si hay alguna deformación, alguna fractura. Entonces, de esa manera voy a evaluar las crestas ilíacas. Ay, Dios. Ahora, pasamos a las desviaciones, ¿no? De la columna vertebral. ¿Qué cosa es una escoliosis? Como habíamos mencionado, es una desviación lateral, ¿no? Esta se va a determinar a nivel de la columna cervical, dorsal y lumbar. Lo más frecuente es que esté a nivel dorsolumbar, ¿no? Esta lateralidad se va a establecer por la convexidad, ¿no? Dextroconvexa, también se puede llamar así, derecha, sinistro convexa izquierda, entonces puede tener otras denominaciones. Si yo digo es una convexidad derecha o dextroconversa derecha, ¿no? Ya estoy refiriéndome hacia dónde está la convexidad. Entonces debemos establecer la presencia de una escoliosis compensada o no, ¿no? Compensada es cuando encontramos en el segmento adyacente una escoliosis de signo opuesto. O sea, por decir, aquí hay una escoliosis dorsal o dorsolumbar, ¿no? Y compensa con el otro segmento, ¿no? Con el otro segmento lumbar, ¿no? Por decir, aquí se ve más grande la niña. Convexa dorsal y también hay convexa lumbar hacia la izquierda, ¿no? Entonces, como que compensa eso, generalmente para que la persona pueda caminar, ¿no? Entonces, hay escoliosis funcionales o posturales que van a desaparecer con la inclinación del tronco hacia delante o en decúbito, ¿no? Hay escoliosis orgánicas o estructurales
que estas persisten, se acentúan con las maniobras y hay trastornos en la vértebra, ¿no? O al hacer la rotación, ¿no? Ahora, hay algunas maniobras especiales. Una de ellas es la maniobra de Adams. Entonces se realiza haciendo inclinar al paciente hacia adelante, ¿no? Las piernas tienen que estar extendidas, observando si existe una mayor prominencia en un hemitórax respecto al otro, ¿no? Hemitórax derecho, hemitórax izquierdo. Por decir aquí, ¿dónde visualizan la protrusión o la prominencia? ¿En cuál de los hemitórax? El derecho, ¿no? Hay una protrusión, ¿cómo describiría yo, no? Entonces el paciente está inclinado hacia adelante, ¿no? Manteniendo las piernas también extendidas y visualizo, ¿no? Hay una protrusión en hemitórax derecho, ¿no? Sí se ve normal hacia la parte izquierda, pero en la parte derecha veo toda una protrusión, ¿no? En la parte eh, del omóplato o escápula, ¿no? Ahora, hay otra maniobra, otro signo, de la plomada o de Pitres se llama. Entonces, se apoya la cinta métrica o plomada, como suelen llamarlo, desde la apófisis espinosa, desde C7, ¿no? Y se va a dejar caer hacia abajo, ¿no? Sobre la... Esta debe pasar normalmente por la columna vertebral, pues, ¿no? Por el pliegue espacio interglúteo, porque lo dejan caer hacia la zona de los glúteos, pero si esta no es compensada o no está alineada, la plomada es porque tiene un peso, ¿no? Por eso lo llaman así. Se puede dirigir tanto a la derecha o a la izquierda. En este caso se está dirigiendo hacia la derecha, ¿no? Lo que está normal, lo que está céntrica es esta figura, ¿no? La imagen que tenemos en el cuadrante derecho, esa es la normal. Porque llega desde la parte cervical hasta la parte interglútea. La cinta métrica con el peso, ¿no? Con una pesita. En cambio, en el cuadrante de la izquierda va de la parte cervical y se dirige hacia la derecha, o sea, no está recto. Esto nos hace ver que también hay desviaciones, ¿no? Y esta desviación de la columna, de la parte central hacia la derecha, se mide en centímetros. Está desviado 1, 2, 3, 4 centímetros hacia la derecha. Eso es un signo de la plomada de Pitres o de Pitres. Tenemos otros test, ¿no? 3 de Schober. Esto es para una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, ¿no? ¿Qué evalúa? Cuantifica la movilidad de la columna vertebral en un movimiento de flexión, ¿no? Entonces yo voy a hacer flexionar a mi paciente y se van a marcar las apófisis espinosas a nivel de S1, ¿no? También mido un punto craneal a 10 centímetros, ¿no? Estas marcas se separan en la inclinación hacia adelante, ¿no? Puede llegar hasta 15 centímetros, o sea, yo lo mido primero sin flexionar y luego flexionado, pudiendo hacer la extensión hasta 15 centímetros, ¿no? Pero vuelven a aproximarse después 8 o 9 centímetros, ¿no? Cuando el paciente se inclina hacia atrás. Entonces, de no realizarse esta separación normal, estaría hablando de una espondilitis, una probable espondilitis anquilosante, ¿no? Eso se llama el test de Schober. Ahora, hay un síndrome, ¿no? Un síndrome, ya saben que es un conjunto de... Han hecho esa clase, ¿no? ¿Qué es un síndrome? ¿Qué es un síntoma? ¿Qué es un... ¿Perdón? Ya. ¿Qué es un síntoma? ¿Qué es un signo? ¿Y qué es un síndrome? A ver, 3 personas diferentes. Díganme. Claro, el paciente siente, ¿no es cierto? Ya.
Nosotros podemos visualizar o examinar con nuestros sentidos, ¿no? A veces de repente lo vemos, pero no lo vemos, pero sí lo sentimos, ¿no? También, ya. Y el síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Esos son síndromes. Ya cuando ustedes hagan historia, entonces, y clínica, hacen su diagnóstico primero por síndromes, ¿no? Es un conjunto de signos y síntomas. Y después ya hacen el diagnóstico nosológico clínico, ¿no? Ya. Entonces, el síndrome de la compresión radicular. Entonces, como ahí menciona, ¿no? Es un conjunto de signos y síntomas causados por una presión ejercida a nivel de la raíz de un nervio, ¿no? En este caso, un nervio espinal, ¿no? Pueden incluir dolor local, ya sea en la zona cervical, torácica, dorsolumbar, ¿no? O a miembros superiores o bien, ¿no? Eh, entonces, ¿qué manifiesta el paciente? El paciente manifiesta que hay un hormigueo o adormecimiento, entumecimiento, pesadez, rigidez, hipersensibilidad. Puede haber en algunos casos sensación punzante, frío, calor, dependiendo de la severidad del caso, ¿no? En algunos casos puede haber limitación funcional, o sea, no puede girar el paciente o hacer un movimiento adecuado, ¿no? Y también debilidad muscular. ¿En qué casos puede presentarse ese síndrome de compresión radicular? En cuando hay hernias, cuando hay protrusiones, ¿no? Extrusiones, prolapsos, presencia de osteofitos marginales, o sea, ya se han desgastado la parte de las apófisis en las articulaciones y hay osteofitos, eso se llama, hipertrofias, subluxaciones de las vértebras, estrechez en el canal vertebral, fracturas, ¿no? Lesiones que ocupan espacio, o puede haber fibrosis por cirugías también, ¿no? Entonces puede haber el síndrome de compresión radicular. Ahora, este síndrome de compresión radicular también puede ser lumbosacra, ¿no? Puede ser cervical, dorsal o lumbosacra. En el caso lumbosacra hay una lesión por compresión o inflamación a nivel del nervio espinal a este nivel, ¿no? ¿Qué es lo que suele presentar el paciente, ¿no? Dolor que se expande desde los glúteos y las piernas, ¿no? Dando lugar a lo que comúnmente llamamos ciático, ¿no? Es un dolor que inicia en la parte de la cadera, el glúteo, y se adormece hasta la parte del muslo, ¿no? A veces puede llegar hasta la pierna. El síntoma más potente es el dolor, ¿no? Al final de la espalda, cuando uno realiza movimiento, cuando uno tose, ¿no? Cuando está mucho tiempo también sentado, sensación de hormigueo, entumecimiento, cosquilleo, ¿no? De la espalda y la pierna. Y en casos más graves, en extremidades inferiores, puede estar la limitación disminuida, ¿no? Entonces, es lo que da el signo de compresión radicular lumbosacra. Entonces, ven aquí alteraciones, aquí hay una hernia, por decir hernia del disco. Ven este orificio vertebral con parte del contenido salido, ¿no? Que logra salir de este cuerpo vertebral. Entonces, hay estenosis también en este foramen, en esa luz, y puede haber estrechamiento, ¿no? Un agujero a través del column del cual sale el nervio, ¿no? Ya sea por osteofitos, por artritis, por osteoartrosis, ¿no? Sobre todo en adultos mayores. También puede verse en pacientes diabéticos o pacientes que han tenido cirugía previa, ¿no? Ya. Otra de las maniobras es la maniobra de la Segue. El paciente está en decúbito dorsal, ¿no? Y se eleva la pierna en forma recta, ¿no? Sin flexionar con la rodilla, por eso menciona, hasta que el paciente se queja de dolor o de presión en la parte inferior de la pierna. Entonces, el paciente, cuando se le extiende más o menos a 60 grados de la camilla, ¿no? 60 grados, el paciente presenta dolor, ¿no? Entonces, si este signo es positivo, se llama la Segue positivo, ¿no? Esto se considera positivo cuando hay atrapamiento a nivel de una raíz ciática, ¿no? A nivel de L5 o S1 del raquis, ¿no? La Segue positiva. Entonces, debe tener algún daño a nivel lumbar 5 o sacra 1, ¿no?
Ahora, tenemos otra maniobra de Gower-Braga. Durante la realización de la maniobra de la segue, nosotros tenemos a nuestro paciente en decúbito dorsal, hemos estirado la pierna hasta 60 grados, ¿no? Una vez que aparece el dolor, ¿no?, en la flexión del miembro inferior, o sea, este nivel, tanto de pierna como muslo, se continúa ya la maniobra de Braga, ¿no?, con el fin de incrementar este estiramiento sobre las raíces ya a nivel L4-S1 del nervio ciático, ¿no? Entonces, hacemos una flexión del pie y podemos evaluar el dolor, ¿no? ¿Dolor a qué nivel? A nivel de L4-S1, ¿no? Entonces, si es positivo va a haber dolor. Obviamente negativo no hay dolor, ¿no? Se flexiona el pie hacia adelante y hacemos la maniobra de embragar. Ahora tenemos otra maniobra que es de Turing. Cuando hacemos igual a nuestro paciente la maniobra de la segue, o sea, el miembro inferior se llega a flexionar hasta 60 grados, pudiendo ser positivo o no, hacemos una rotación, ¿no?, o una flexión del pie en este caso, ¿no?, dirigida hacia la pierna, la flexión, y va a haber dolor, ¿no? Muy bien, estas son las maniobras principales para evaluar columna vertebral y la forma del examen, cómo se realiza el examen físico, ¿no? No sé si habrá alguna pregunta.